A lo largo de la historia, la humanidad ha tejido un rico tapiz de historias sobre supuestos seres que no han sido identificados por la ciencia. Feroces rugidos de criaturas que habitan en los rincones más inhóspitos de nuestro mundo, en las profundidades de los océanos, en las cumbres más altas de las montañas, y, ciertamente más aterrador, en lugares aparentemente inofensivos. Algunos de estos relatos han calado hondo en la cultura popular, mientras que otros perduran en los recuerdos de pequeñas comunidades. Pero, ¿realmente podemos probar su existencia? Esta pregunta, acompañada de muchas otras más, rondan la mente de aquellos que se adentran en búsqueda de la interminable cifra de estas supuestas criaturas. Una lista tan vasta como un iceberg, donde la punta visible apenas representa una fracción de lo que se esconde bajo la superficie. Es por esto que hoy, te invito a sumergirte conmigo, en un viaje a través de los casos más conocidos y enigmáticos de estos seres con el iceberg de los críptidos y humanoides. En las vastas extensiones boscosas de Norteamérica, habita, la que es con amplia diferencia, la criatura más conocida en el ámbito de la criptozoología. Así es, hablo de Pie Grande, también conocido como Sasquatch. Los avistamientos de esta criatura gigante, peluda y de aspecto simiesco, se remontan a siglos atrás, con historias transmitidas de generación en generación. Desde el Sasquatch de las tribus nativas americanas, hasta el Yeti del Himalaya, la figura del hombre mono gigante parece ser un arquetipo universal. Pero, ¿qué pruebas tenemos de su existencia? Huellas gigantes, fotografías borrosas, y testimonios de personas que afirman haberlo visto con sus propios ojos. Sin embargo, la evidencia científica es escasa, y la mayoría de las pruebas son consideradas poco confiables. Pero la duda persiste. ¿Por qué tantas personas, de diferentes culturas y épocas, coinciden en la descripción de un ser tan peculiar? ¿Es posible que exista una criatura tan grande e inteligente que haya logrado evadir la detección científica durante tanto tiempo? La búsqueda de Pie Grande se ha convertido en una obsesión para algunos, quienes dedican su tiempo y energía a encontrar pruebas irrefutables de su existencia. En las aguas del Río Blanco, un afluente del Amazonas, habita, supuestamente, una criatura acuática semejante a un dinosaurio. De gran tamaño, piel pálida y ojos saltones, colmillos afilados, una larga cola, o quizás ambos, el monstruo del Río Blanco ha sido objeto de una gran cantidad de avistamientos y relatos. Algunos pescadores aseveran haber sido atacados en sus embarcaciones, mientras que otros nadadores mencionan que los ha rozado mientras nadaban en el río. Los orígenes de esta bestia marina son desconocidos. Es posible que se base en una criatura real, como un caimán o una anaconda. Sin embargo, también es factible que sea simplemente un mito que se ha transmitido de generación en generación. En las cumbres del Himalaya, escondido en las regiones remotas del Tíbet, Nepal y Bután, habita una criatura, cuyos atributos le han otorgado ser parte de su propia leyenda, remontada a tiempos inmemoriales. Así es, hablo del abominable hombre de las nieves, o más conocido como el Yeti. La imagen que evoca es la de un gigante peludo, de mirada penetrante y pasos sigilosos, habitando las cumbres más inaccesibles. Al igual que su primo hermano, Pie Grande, la búsqueda de pruebas que demuestren su existencia es abrumadora. Sin embargo, la evidencia, hasta ahora, es esquiva. Los supuestos restos de Yeti, en ocasiones, no son más que vestigios de animales conocidos, o meros engaños. Sin embargo, no solo hay quienes aseguran haberlo visto en las frías cumbres del Himalaya, sino que, al igual que su pariente estadounidense, estos supuestos avistamientos llevan ocurriendo durante siglos, lo cual ha llevado a muchos a pensar que su existencia se limita a ser mucho más que una simple leyenda. Durante siglos, la gente ha sido testigo de extraños fenómenos en lo alto del cielo. Algunos han informado haber visto bestias atmosféricas, que son translúcidas y parecen poder moverse libremente en el aire sin la necesidad de alas. Estas misteriosas criaturas celestiales desafían las clasificaciones convencionales de la ufología, criptozoología y astrobiología. Las bestias atmosféricas se presentan en diferentes formas, siendo que la mayoría se parecen a medusas o serpientes, de color claro y translúcidas, flotando con gracia en el aire al nivel de las nubes.
En algunos casos, las bestias atmosféricas aparecen como una nube o niebla normal, comportándose de maneras imposibles, desde cambiar de densidad, adoptar formas metálicas o mimetizarse con nubes. A menudo se especula que cuando las bestias atmosféricas mueren, caen a la Tierra como una masa gelatinosa que puede parecerse a una gelatina verde, violeta, gris o iridiscente que se evapora hasta convertirse en nada en cuestión de minutos, horas, o como mucho, unos días. Originalmente catalogadas de manera errónea como ovnis inusuales, algunos sugieren que podrían ser animales de baja densidad nativos de las nubes que forman nuestro vasto mar atmosférico, y que no han sido clasificadas adecuadamente debido a su rareza. Otros, más atrevidos, sugieren que estas criaturas son formas de vida extraterrestres que pueden disfrazarse entre las nubes, mientras que otros piensan que son simplemente formas de vida normales de la Tierra. Sin embargo, la explicación más probable para muchos avistamientos, podría ser que los testigos estaban viendo patrones inusuales de nubes o niebla que se asemejaban a un animal. No obstante, esto puede no explicar todos los avistamientos de extrañas criaturas en la atmósfera. Existe la posibilidad de que hayan seres que vivan en lo alto del aire y que aún no comprendamos completamente. Las frondosas y profundas selvas de la isla Java, habitadas por una amplia gama de vida silvestre, han ganado notoriedad por ser, según la población nativa de la zona, el hogar de una especie no identificada, denominada como el ajul. Descrita como una criatura bípeda de pelaje oscuro y ojos penetrantes, semejante a un primate gigante, o en otras versiones, comparable a un cánido de proporciones descomunales. Los avistamientos del ajul son tan escasos como controvertidos. Algunos testimonios lo ubican en las copas de los árboles, observando con ojos vigilantes a los intrusos que osan perturbar su territorio. Otros afirman haber escuchado su aullido gutural, un sonido que eriza la piel y hiela la sangre. Existen varias teorías sobre la naturaleza del ajul. Algunos creen que es un tipo de murciélago gigante no clasificado, mientras que otros teorizan que es un pterosaurio que sobrevivió a la extinción. También hay quienes mencionan que el ajul es un primate volador o incluso una criatura de origen extraterrestre. Finalmente, se tiene conocimiento que han habido varias investigaciones y expediciones para encontrar pruebas de la existencia del ajul, sin embargo, hasta la fecha, no se ha encontrado evidencia concluyente. Ubicado al sur de Ontario, a solo 40 millas al norte de Toronto, se encuentra el lago Simcoe, un oasis de tranquilidad a simple vista, pero que guarda un secreto celosamente custodiado. El Igopogo, una criatura considerada por muchos, un fósil viviente. Su nombre, un guiño a su pariente lejano, Ogopogo, del lago Okanagan, y su apodo, Kempenfeld Kelly, en honor a la bahía donde se le ha visto con mayor frecuencia. Los afortunados que han presenciado su aparición lo describen como un ser de cuello largo, cabeza similar a la de un perro y rostro melancólico. Un gigante tímido que ronda las aguas, deslizándose sigilosamente ante excursionistas y navegantes. Sin embargo, el misterio se vuelve aún más complejo. Algunos avistamientos y registros de sonar sugieren la presencia de una criatura de mayor tamaño, de proporciones serpentinas. ¿Acaso el lago Simcoe, como otros lagos legendarios, alberga más de un tipo de monstruo? Un navegante, el criptozoólogo John Kirk, intrigado por este enigma, decidió aportar su granito de arena. Durante años, el Igopogo había cautivado a todos los que lo veían, pero sus características no coincidían con las de otros críptidos. Era evidente que se trataba de un ser más mamífero que reptil o anfibio. Su color marrón, su cara canina y su tamaño relativamente pequeño lo diferenciaban de las bestias mitológicas de otros lagos. Las investigaciones de Kirk parecían confirmar la singularidad del Igopogo. Tras recorrer el lago y sus alrededores, no encontró rastros de actividad inusual, lo que llevó a pensar que la criatura había desaparecido o migrado. Pero en 1991, un video inesperado resucitó el caso. Un hidroavión, realizando pruebas en el lago, se vio sorprendido por la aparición de un animal de gran tamaño que emergió del agua. La criatura, con un hocico similar al del Igopogo, pero con la corpulencia de un león marino, desconcertó a todos los presentes. Kirk, al analizar el video, no pudo evitar pensar en las focas que habitaban en zonas alejadas del mar. Pero entonces, ¿podría el Igopogo ser una de estas focas errantes? La investigación continúa, sin encontrar pruebas definitivas, pero perdurando en el colectivo de las localidades cercanas.
Desde finales de la década de los 80, las áreas rurales que abrasan Elkhorn, Wisconsin, han sido testigos de numerosos avistamientos e informes que gravitan en torno a una enigmática figura, la bestia de Bray Road. La descripción de esta criatura, que ha adquirido renombre en la región, la pinta como un ser bípedo y canino, alcanzando aproximadamente los 2 metros de altura. Su pelaje oscuro y ojos resplandecientes contribuyen a la mística que la rodea. Los testigos, con asombro y temor, relatan encuentros con la bestia, ya sea avistándola caminando a lo largo de la carretera, o incluso perpetrando ataques contra el ganado de la zona. La leyenda detrás de estas experiencias ha llevado a la especulación sobre la verdadera naturaleza de la criatura. Algunos sugieren que la bestia podría ser un caso de identificación errónea de animales conocidos, como un oso, un lobo o incluso un perro de gran tamaño. Ya sea real o fruto de la imaginación, la presencia de esta criatura perdura en el imaginario local, generando no solo intriga, sino también un palpable sentido de pánico entre algunos de los residentes de la zona. En las selvas tropicales de Nueva Guinea, se rumorean avistamientos de una criatura alada nunca antes vista. El ropen, tal y como se le conoce, y cuyo nombre significa demonio volador, se describe como una criatura nocturna de envergadura variable, desde 3 hasta 30 metros, dependiendo del relato. No hay un concierto generalizado para una descripción más exacta del ropen, sin contar algunas cuantas características. Algunos lo asemejan a un murciélago colosal. Otros, por su lado, lo imaginan con alas membranosas y un largo cuello, como un pterosaurio. Lo que sí parece unificar las historias es la bioluminiscencia de la criatura. Se dice que emite una luz tenue que atrae a los peces, convirtiéndolo en un cazador nocturno formidable. Algunos incluso lo asocian con el robo de tumbas, alimentando el macabro terror que despierta. La existencia del ropen ha sido debatida durante décadas. La famosa bióloga Evelyn Chisman lo mencionó en su libro de 1935, Los dos caminos de Papúa, describiendo luces misteriosas en el cielo nocturno. ¿Eran estas luces el ropen en acción? No podemos estar seguros. Recientemente, algunos han tratado de vincular al ropen con el creacionismo, una teoría que niega la evolución. Sin embargo, la criatura ya era conocida por las tribus locales mucho antes de que surgiera esta teoría. Las explicaciones científicas para el ropen van desde algún tipo de quiróptero mal identificado, hasta aves nocturnas poco comunes. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha logrado disipar el misterio por completo. Según el folclore vietnamita, en las profundas aguas de Vietnam, particularmente en las zonas litorales y los cursos fluviales, habita una criatura, descrita con frecuencia como una serpiente marina de proporciones gigantescas, o en algunas versiones, como un monstruo acuático. El Conrit, tal y como se le conoce, halla su traducción como 1000 pies, o 100 pies, en vietnamita, y se sostiene que la criatura recuerda a una versión marina y colosal de estos artrópodos. Se manifiesta con un cuerpo largo y serpenteante recubierto de escamas o segmentos coriáceos. Asimismo, presenta múltiples pares de patas y posee la facultad de liberar vapores venenosos. Se le atribuye al Conrit una naturaleza sumamente agresiva, capaz de voltear embarcaciones y atacar a seres humanos. Por esta razón, a menudo se le representa como una criatura amedrentadora y peligrosa, infundiendo temor y cautela entre los pescadores y las comunidades costeras. En las selvas de Asia, particularmente en Malasia, Borneo, Japón y China, se han contado avistamientos de una criatura bípeda, mitad humano, mitad tigre, descrito como un ser de ferocidad, con la inteligencia de un hombre y la fuerza y velocidad de un gran felino. Sus garras gruesas y dientes afilados le permiten destripar a sus víctimas con facilidad, convirtiéndolo en un depredador formidable. Según se cuenta, merodean por las selvas, acechando en la oscuridad y atacando por la noche para saciar su hambre de sangre fresca. Su leyenda les describe con diversas formas de transformación. Algunos creen que solo aquellos que han llevado una vida de maldad se convierten en este monstruo al morir. Otros, mientras tanto, afirman que la transformación puede ser voluntaria, ya sea por venganza, poder, o simplemente por un deseo de violencia.
En Asia, se creía que las personas asesinadas por tigres se convertían en fantasmas vengativos, que buscaban aumentar el número de víctimas de los tigres, e incluso convertir a algunos humanos en hombres tigre para fortalecer su causa. En las frondosas selvas de Filipinas, habita un ser lleno de magnificencia y esplendidez. El capre, un gigante de piel oscura y mirada penetrante, mitad hombre, mitad bestia, que se yergue imponente sobre las copas de los árboles. Con una altura que oscila entre los 7 y 9 pies, este ser se distingue por su pelaje oscuro y tupido que cubre todo su cuerpo, incluyendo su rostro. Una barba espesa enmarca su mirada penetrante, y en su mano siempre lleva una pipa humeante, emanando un aroma peculiar que impregna el bosque. A pesar de su apariencia intimidante, al capre se le conoce por su carácter bromista, capaz de desorientar a los viajeros y hacerlos perderse en la espesura del bosque. Se dice que su risa estruendosa resuena entre las ramas, mientras que su figura se esfuma entre la niebla. Pero el capre también posee un lado protector. Se le considera guardián de los bosques y de los animales que habitan en ellos. No es raro verlo observar desde lo alto, vigilante y silencioso, velando por el equilibrio natural. El capre puede establecer contacto con las personas, incluso llegar a entablar amistad con ellas. Para aquellos que logren ganarse su confianza, el capre se les revelará como un ser leal y protector. Sin embargo, no todos los encuentros con el capre son amistosos. Si se le enfurece, puede desatar su furia con violencia, llegando incluso a romper el cuello de un hombre con su fuerza descomunal. Durante un viaje de cacería en 1995, dos jóvenes exploradores se encontraron con un grupo fascinante de seres humanoides conocidos como los pingüinos de estrellas negras. Estos misteriosos individuos fueron avistados mientras los dos adolescentes contemplaban un área expuesta en el costado del cañón, donde observaron asombrados cómo estas criaturas caminaban juntas en una sorprendente coordinación. Descritas como animales de color negro que se desplazaban en una formación precisa, su altura se estimó en aproximadamente 2 pies, y su postura era totalmente erguida, similar a la de los seres humanos. Uno de los exploradores, quien fue testigo de este sorprendente encuentro, afirmó que las criaturas poseían un peculiar modo de caminar, caracterizado por un andar similar al de los pingüinos, recordando el singular desplazamiento de estas aves marinas. Ante tan inusual avistamiento, surgieron diversas teorías, en un intento por comprender la verdadera naturaleza de estas criaturas enigmáticas. Entre las posibles explicaciones se encuentra la hipótesis de que podrían tratarse de una especie aún no documentada por la ciencia, un críptido que permanece oculto a nuestros conocimientos convencionales. En cualquier caso, el avistamiento de los pingüinos de estrellas negras sigue siendo un misterio sin resolver, alimentando la curiosidad y el deseo de desentrañar los secretos que rodean a estos seres singulares. Reportados múltiples veces alrededor del mundo, se ha mencionado el avistamiento de un extraño ser, de forma humanoide, posiblemente extraterrestre, denominado, gracias a su particular forma, como Michelin Man. Un avistamiento conocido ocurrió en mayo de 1960, en Arcos de la Frontera, España, cuando un maestro local se encontraba en un cruce y divisó a dos extraños seres humanoides vestidos de rojo con características similares a la mascota de Michelin. El sujeto intentó acercarse, pero los seres desaparecieron de manera misteriosa. En otro incidente, en la isla de Reunión, en 1968, un granjero presenció un avistamiento similar. Vio a dos humanoides, uno de los cuales volteó la cabeza hacia él, antes de desaparecer en un destello de luz. En julio de 1971, en Minnesota, una persona presenció una luz brillante y vio una figura parecida a un hombre globo con un cuerpo redondo y extremidades segmentadas. La entidad flotó alrededor de la persona antes de desaparecer. Para terminar, de más está decir que estos avistamientos continúan dando de qué hablar. Y si bien, los más escépticos los consideran malinterpretaciones, o por su defecto, simples engaños, otros más arraigados lo consideran un claro ejemplo de seres fuera de este mundo, y si tomamos este último punto como real, lo cierto es que nos deja con aún más preguntas sin respuesta, véase su origen y, de una manera más profunda, su propósito.
En los últimos años, a lo largo de la costa de la península de Baja California en México, han emergido numerosos informes de avistamientos, mayormente atribuidos a pescadores locales, en relación a una enigmática criatura marina, reconocida como el demonio negro. Conforme a estos relatos, su apariencia se asemeja a la de un gran tiburón blanco, si bien distinguido por su tonalidad profundamente oscura y una prominente cola. Se estima que su longitud oscila entre los 6 y 18 metros, acompañada por un peso que rondaría las 15 a 30 mil libras. En lo que respecta a su origen, las especulaciones sugieren que podría ser el legendario megalodón, o incluso una especie desconocida de tiburón, o bien, la opción de un ejemplar de gran tiburón blanco de dimensiones excepcionales. Numerosas expediciones fueron emprendidas en pos de dar con esta criatura, sin embargo, ninguna arrojó resultados concluyentes en sus indagaciones, y dado que los avistamientos son escasos, los conocimientos acerca de esta criatura permanecen limitados. En la década de 1970, la tranquila ciudad de Dover, ubicada en Massachusetts, fue testigo de la presencia del enigmático demonio de Dover, una pequeña criatura que ha dejado una impronta peculiar en la historia de avistamientos inexplicables. Este ser, descrito como una criatura bípeda que, en ocasiones, se desplaza a 4 patas, presenta una piel sin pelo de tono grisáceo, una cabeza desproporcionadamente grande en relación con su diminuto cuerpo, y unos ojos resplandecientes, generalmente de tonalidad anaranjada, o, en algunas ocasiones, verdes. A pesar de la rareza de los avistamientos y la escasez de informes sobre la criatura, las investigaciones al respecto han sido limitadas. Algunos criptozoólogos sugieren que el demonio de Dover, a pesar de su apariencia, no está necesariamente vinculado a fenómenos alienígenas, desafiando las expectativas que su aspecto podría sugerir. La misteriosa naturaleza de este ser ha dejado a los investigadores con más preguntas que respuestas, y la falta de avistamientos documentados, ha contribuido a que el demonio de Dover permanezca en la especulación y la incertidumbre. Ohio es uno de los estados más extraños de Estados Unidos, al menos según la población general. Estigmatizado por su gente y su cultura, alberga una colección de leyendas urbanas y criaturas extrañas que desconciertan a sus residentes. Entre estas, una destaca por su peculiaridad. La rana de Loveland, un anfibio descomunal de 4 pies de altura que habita en la ciudad que comparte su nombre. El primer avistamiento de la criatura data de 1955, y los relatos del encuentro varían. La tradición general de este encuentro es que un vendedor que conducía de noche se encontró con 3 criaturas cerca de un río. Cada uno de ellos era una rana humanoide, y el encuentro terminó cuando uno de ellos levantó una varita que disparaba chispas al aire. Razonablemente, el vendedor huyó desesperada y rápidamente después de lo ocurrido. El año 1972 marcó un punto de inflexión en la leyenda. 2 oficiales de policía protagonizaron sendos encuentros con la criatura. Uno de ellos la vio cruzar la carretera a la luz de sus faros, mientras que el otro la encontró en un camino junto al río, disparándole y descubriendo que se trataba de una iguana sin cola. La rana de Loveland se ha convertido en un enigma para la criptozoología. Su origen desconocido alimenta las teorías más variopintas. ¿Es un ser nacido de las profundidades de la naturaleza? ¿Será acaso una mutación genética como sugieren varias teorías? ¿Un ser visitante de otro planeta? ¿O una simple farsa urdida por la imaginación popular? Dada la naturaleza del hallazgo, queda en cada quien elegir una decisión. En 1890, un escalofrío recorrió la pequeña comunidad de Euroa, Australia. Un rumor aterrador se propagaba como la pólvora. Una bestia anfibia de 30 pies de largo, con cara de bulldog, había sido vista merodeando por un pantano cercano. Los primeros en dar la voz de alarma fueron un par de jóvenes que se aventuraron a cortar juncos en el pantano. Un chapoteo repentino y un rugido gutural los hicieron huir despavoridos. Uno de ellos, al volver al día siguiente, se encontró con una enorme cabeza emergiendo de las aguas, con ojos que brillaban con una intensidad sobrenatural. La noticia no tardó en llegar a los oídos de los habitantes de Euroa, sembrando el pánico y la incertidumbre. Un grupo de cazadores, armados con escopetas y machetes, se dirigió al pantano con la esperanza de dar caza a la criatura. Tras una larga búsqueda, solo encontraron una cola enorme que se deslizaba entre los juncos, tan gruesa como el muslo de un hombre. Un disparo resonó en el aire, pero el destino de la bestia quedó en el misterio. ¿Qué era realmente la bestia de Euroa?
Algunos la comparaban con el legendario Bunyip, un monstruo acuático de la mitología aborigen. Otros especulaban que se trataba de un anfibio ancestral, un Pederpes finellae, que se creía extinto desde hace millones de años. Para calmar la inquietud de la población, los ejecutivos del Jardín Zoológico de Melbourne enviaron a un cazador profesional, equipado con una gran red, para capturar a la criatura. Sin embargo, la búsqueda resultó infructuosa. La única evidencia que quedó fueron unas huellas gigantescas que se desvanecían en el borde del pantano. La historia de la bestia de Euroa se ha convertido en una leyenda local, un enigma que sigue intrigando a la comunidad. ¿Era un ser real o producto de la imaginación colectiva? ¿Se esconde aún en las profundidades del pantano, esperando ser descubierta? Quizás nunca lo sepamos. En las vastas extensiones del desierto de Gobi, se encuentra una de las leyendas más intrigantes de Mongolia, el gusano de la muerte. Una criatura tan esquiva como letal, capaz de segregar ácido, fulminar con descargas eléctricas y petrificar a sus víctimas con su mirada. Los nómadas de Mongolia lo conocen como Olgoi Korkoi, un monstruo de color rojo intenso, de cuerpo alargado y grueso como un fémur. Se dice que habita en las dunas más inaccesibles, emergiendo solo durante el calor del verano para cazar con ferocidad. Sin embargo, la existencia del gusano de la muerte no está confirmada. No hay evidencia fósil ni registros confiables que la sustenten. La mayoría de los avistamientos son relatos de segunda mano o historias transmitidas de generación en generación, lo que genera dudas sobre su veracidad. Los científicos, por su parte, se muestran escépticos. Argumentan que las descripciones del gusano de la muerte son inconsistentes y que las supuestas capacidades físicas desafían las leyes de la biología. A pesar de la falta de evidencia científica, la leyenda del gusano de la muerte persiste. Algunos habitantes del desierto afirman haberlo visto, incluso haber sido víctimas de su ataque. Estas historias, aunque no verificables, son las que han mantenido viva la leyenda de la criatura. En Hackettstown, Nueva Jersey, en las orillas del río Musconetcong, ha habido varios encuentros con una gran criatura humanoide, parecida a un insecto, más específicamente, una mantis religiosa. Su cuerpo es musculoso y está cubierto de una piel verde oliva. Sus brazos, desproporcionadamente largos y delgados, terminan en garras afiladas como cuchillas, capaces de desgarrar carne y hueso con facilidad. Sus ojos, grandes y brillantes, poseen un poder hipnótico que paraliza a sus víctimas, dejándolas indefensas ante su ataque. El hombre mantis es, presumiblemente, un cazador nocturno, sigiloso y letal. Se desplaza con rapidez y precisión entre la vegetación, utilizando sus largas extremidades para trepar y saltar con agilidad. Algunos la consideran una criatura ancestral, un ser mitológico que ha cobrado vida. Otros creen que se trata de una mutación genética, un humano que ha desarrollado características animales debido a la exposición a sustancias químicas o a la radiación. Existen numerosos relatos de personas que aseguran haber visto al hombre mantis, todos los cuales terminan con un trauma psicológico permanente. El 28 de abril de 1974, la tripulación de un barco pesquero japonés, ubicado frente a la costa del puerto pesquero de Lyttelton Harbour, Nueva Zelanda, avistaría la presencia de una criatura de origen desconocido, tras ver una cabeza de 5 pies de ancho emergiendo del agua. La criatura tenía 2 ojos grandes y rojizos, piel gris arrugada y 2 grandes fosas nasales. El capitán del barco realizó un boceto del animal. Alrededor del mismo tiempo, se encontraron misteriosas huellas gigantes en una playa del puerto de Lyttelton, aunque no se ha establecido una conexión clara con el avistamiento del cabagón. A pesar de que la noticia apareció en algunos periódicos locales de Nueva Zelanda, el cabagón no recibió mucha atención por parte de los criptozoólogos de habla inglesa. Sin embargo, en Japón, es una criatura bastante conocida y aparece con frecuencia en libros sobre criptozoología, y gracias a ello, además de ser comparado con otros críptidos, han salido varias explicaciones al respecto. Algunos han teorizado que el cabagón podría haber sido un elefante marino vagabundo, ya que estos animales tienen ojos y fosas nasales grandes y pueden alcanzar un tamaño considerable. Sin embargo, las cabezas de los elefantes marinos no son tan anchas como la del cabagón, y además poseen una trompa y un bozal que no se observaron en la criatura avistada.
Otro investigador sugirió que la tripulación del barco pesquero podría haber visto un león marino sacando la cabeza verticalmente del agua, lo que puede crear una ilusión óptica inusual. Sin embargo, los leones marinos de Nueva Zelanda solo alcanzan una longitud de alrededor de 6,5 pies, mientras que la cabeza del cabagón medía aproximadamente 5 pies de ancho y 5 pies de alto. El avistamiento del cabagón sigue siendo para muchos un misterio, pues se necesitan más investigaciones y pruebas para determinar la identidad de esta criatura. En 1996, un grupo de trabajadores, mientras limpiaba un pozo de lodo, en Anderson, Indiana, se encontró con extrañas criaturas. Eran parecidas a calamares de un color rojo grisáceo, nadando en líquido tóxico. Estas criaturas tenían entre 6 y 8 pulgadas de largo. Uno de los especímenes fue capturado y colocado en un frasco que se almacenó en la fábrica. Sin embargo, antes de que pudiera ser sometido a más investigaciones, el espécimen desapareció misteriosamente. A pesar de las posteriores limpiezas e inspecciones del pozo, no se encontraron más ejemplares de estas criaturas. Este descubrimiento ha desconcertado a la gente durante años, dando lugar a diversas teorías para tratar de explicar su origen y naturaleza. Algunos han sugerido que podrían ser esporas alienígenas, mientras que otros han planteado la posibilidad de que sean lombrices de tierra mutadas o un crecimiento anormal de bacterias. Y claro, también existe la posibilidad de que haya sido un engaño o una confusión. Cabe destacar que los testimonios de los trabajadores y las descripciones de las criaturas varían. Algunos informes mencionan que las criaturas eran transparentes y similares a calamares, mientras que otros mencionan que tenían tentáculos de aproximadamente 1 pulgada de diámetro. Esta discrepancia dificulta aún más la comprensión de la naturaleza real de la criatura. A pesar de los esfuerzos por investigar y comprender este avistamiento, no se ha llegado a una conclusión definitiva. El 22 de mayo de 2011, una poderosa tormenta arrasó la ciudad de Joplin, Missouri, dejando una estela de destrucción y cobrando la vida de aproximadamente 158 personas. Aquellos que sobrevivieron compartieron relatos sobre criaturas humanoides a las que llamaron la gente mariposa. Los niños, hijos de las familias afectadas, transmitieron historias de cómo estas criaturas aparecían en momentos cercanos a la muerte, protegiéndolos de los escombros que caían durante el tornado. Algunos incluso afirmaron haber presenciado a la gente mariposa llevarse a aquellos que estaban al borde de la muerte hacia el más allá. Desde entonces, han surgido diversas teorías para explicar este fenómeno. Los escépticos argumentan que estas historias son el resultado de la histeria colectiva, donde el estrés provocado por experiencias cercanas a la muerte lleva a las personas a percibir algo sobrenatural frente a sus ojos. Por otro lado, los defensores de la teoría sobrenatural creen que la gente mariposa eran en realidad ángeles, pero debido al estado de desarrollo de los niños, estos los perciben como seres similares a mariposas, debido a su incapacidad de visualizar lo que considerarían un ángel. Así también, se sabe que después de la tormenta, un muralista quien vino de visita a la ciudad, convocó a una reunión en la que se buscaban voluntarios, y miles de ellos, en su mayoría niños, se ofrecieron para ayudar. Estos niños dibujaron numerosas imágenes representando a la gente mariposa. A pesar de la existencia de cierto escepticismo, el artista percibió que la gente mariposa simbolizaba un renacimiento para la ciudad. El pantano Escape Pour, en Carolina del Sur, alberga una leyenda de una criatura que hiela la sangre: el hombre lagarto. Un ser de escamas verdosas, ojos penetrantes y colmillos afilados que acecha en la oscuridad, dejando un rastro de misterio y terror. Los relatos sobre este ser mitológico se remontan a generaciones atrás, transmitidos de forma oral entre los habitantes de la región. Algunos lo describen como un humanoide de 2 metros de altura, con 3 dedos en cada mano y una fuerza sobrehumana. Otros afirman que es una criatura reptiliana, ágil y sigilosa, capaz de camuflarse entre la densa vegetación del pantano. La leyenda del hombre lagarto cobró fuerza en 1988, con una serie de eventos extraños: autos vandalizados, animales mutilados y el avistamiento de una criatura humanoide deambulando por la noche. Un joven afirmó haber sido atacado por el hombre lagarto, describiendo un encuentro aterrador con una bestia de ojos rojos y piel escamosa. Las autoridades descartaron los hechos como invenciones, alimentando la controversia y el debate. ¿Es el hombre lagarto un ser real o producto de la imaginación popular?
Lo cierto es que las investigaciones no encontraron pruebas fehacientes para confirmar alguna de estas teorías. Persistiendo como un enigma criptozoológico, la criatura de Carmel es un críptido que supuestamente halla morada en las cumbres del Monte Carmel, una cadena montañosa anclada en Israel. Las características atribuidas a esta criatura oscilan en consonancia con los relatos populares, pero en líneas generales, se la describe como una entidad envuelta en misterio y temor. Algunas versiones la delinean como un ser humanoide de dimensiones considerables, portando un aspecto monstruoso con extremidades alargadas y esbeltas. Contrariamente, otros relatos la presentan como una forma semejante a un reptil o adornada con rasgos de insecto. Testimonios narran extraños sonidos guturales o aullidos emitidos por esta criatura, sugiriendo además que posee la habilidad de mimetizarse en su entorno natural. Las interpretaciones en torno a la criatura de Carmel abarcan desde la posibilidad de una equivocada identificación de algún animal conocido, hasta la sugerencia de una especie aún por descubrir, e incluso se plantea la remota posibilidad de una procedencia extraterrestre. En el distrito electoral de Llantarnam, en Gales, Edward Frank, un hombre quien vivía allí desde antes de 1813, regresaba a casa durante la noche, cuando repentinamente, escuchó un extraño ruido, y vio una figura alta y oscura que se acercaba hacia él. A pesar del temor, Frank amenazó a la entidad, que desapareció de inmediato. Para su mala suerte, la noche de terror no terminaría para él. Después de que la entidad se desvaneció, experimentó un pánico histérico y se desorientó. Vio dos objetos anómalos de color marrón claro en forma de poste, lo que aumentó su confusión y terror. Buscando protección, se apoyó en una vaca en un campo cercano hasta que los objetos desaparecieron. Cuando Frank pidió ayuda, una mujer lo reconoció como su vecino y lo acogió en su casa durante la noche. Allí, le contó la historia a Abraham Llewellyn, un hombre religioso, quien luego la registró en el libro, Una relación de apariciones en Gales. Desde ese momento, la historia de Edward Frank y su encuentro inexplicable, ha sido preservada en la colección de historias de fantasmas de la localidad, y ha sido compartida como parte de las apariciones y relatos sobrenaturales de la región. El 12 de septiembre de 1952, un pequeño pueblo de Virginia Occidental, llamado Flatwoods, se vio envuelto en un misterio, el cual perdura hasta el día de hoy. Una noche tranquila se vio perturbada por un objeto luminoso surcando el cielo, seguido por el aterrizaje de una nave espacial o, al menos, eso es lo que varios testigos, incluyendo niños, aseguraron haber visto. De la nave emergió una criatura humanoide de aspecto aterrador, con una cabeza bulbosa, ojos grandes y brillantes, y un cuerpo verde con tentáculos. Este ser, apodado el monstruo de Flatwoods, se convirtió en una leyenda instantánea, alimentando la imaginación y el miedo de la población. ¿Era un ser extraterrestre? ¿Un experimento científico fallido? ¿O tal vez una simple alucinación colectiva? Las investigaciones posteriores no lograron encontrar una explicación definitiva. Algunos expertos descartaron el caso como una simple confusión, mientras que otros, encontraron suficientes pruebas para considerarlo un evento real e inexplicable. ¿Qué pudo haber sucedido en Flatwoods? La pregunta sigue abierta, desafiando nuestra comprensión. La experiencia de los testigos, la consistencia de sus relatos y la presencia de evidencia física, como marcas en el suelo y un olor nauseabundo, hacen difícil descartarlo como una simple invención. Sin embargo, la falta de respuestas definitivas solo alimenta el misterio, convirtiéndolo en un imán para investigadores, ufólogos y amantes de lo paranormal. En mayo de 1973, ocurriría un misterioso encuentro con un ser desconocido, en los alrededores del lago Common, Sandown, Reino Unido. Según los dos niños quienes lo vieron detenidamente, aquel extraño humanoide tenía una apariencia única, descrita como una mezcla entre un payaso, un robot, y un extraterrestre. A pesar de su altura de más de 2 metros, tenía proporciones humanas normales, pero con una cabeza grande en forma de esfera perfecta. Su piel era blanca y similar al papel, con manos y pies de 3 dedos cada uno. Su rostro parecía pintado, y tenía un cabello rizado de color marrón rojizo. Llevaba un disfraz de payaso con un sombrero alto y puntiagudo, un traje de cuello alto rojo y verde, guantes azul oscuro, y estaba descalzo. Tenía un micrófono, a través del cual hablaba, y se cree que la sirena de ambulancia que escucharon los niños, provenía de él.
Vivía en una choza de 2 pisos, en un área boscosa cerca del lago, con paredes empapeladas de esferas azul verdosas y pisos metálicos. Había muebles de madera en bruto similares a una mesa y sillas en su cabaña. El comportamiento del payaso era tímido pero amistoso. Les dijo a los niños que temía a los humanos y que no se defendería si lo atacaban. Bebía agua del arroyo después de limpiarlo y comía bayas silvestres de manera peculiar, moviendo las bayas entre sus ojos y luego hacia su boca. Podía escribir en inglés y dijo que su nombre era Sam, y que era todos los colores. Cuando se le preguntaba sobre su naturaleza, respondía con enigmáticas respuestas como, ya lo sabes. Después del encuentro con los niños, el payaso de Sandown desapareció y nunca volvió a ser visto. Su verdadera identidad y origen siguen siendo un misterio. En mayo de 1913, cerca de Farmersville, Texas, ocurrió un avistamiento que dejaría conmocionada a su población. Este acontecimiento se remonta en el momento en el que un par de hermanos, mientras se encontraban cortando algodón, escucharon a sus perros ladrar angustiados. Al acudir al lugar, encontraron a sus mascotas acorralando a un pequeño hombre verde que parecía estar hecho de goma. Posteriormente, los perros atacaron al ser humanoide, dejando solo restos humanos en miniatura. La historia fue transmitida de generación en generación dentro de la familia, hasta que uno de los nietos la compartió en una carta al Centro de Investigación OVNI. Aunque la transcripción de la entrevista se ha perdido, se sabe que la criatura medía no más de 18 pulgadas y era de color verde oscuro. Estaba desnudo, excepto por un pequeño sombrero que parecía formar parte de su piel gomosa. Los brazos del hombre verde colgaban a lo largo de su cuerpo. Finalmente, cabe mencionar que el incidente del hombre verde de Farmersville sigue siendo un enigma, y la naturaleza exacta de la criatura y su origen permanecen desconocidos. Inscritos en una serie de enigmáticos avistamientos ocurridos durante la década de 1980, en la ciudad de Domsten, Suecia, los Domstenblotts fueron una serie de criaturas, descritas como misteriosas masas gelatinosas, redondeadas y translúcidas. Según los relatos, emergieron en las orillas de la playa, desatando especulaciones y asombro tanto entre los lugareños como en la comunidad científica. Las dimensiones de estos seres variaban ampliamente, desde pequeñas estructuras, hasta otras de varios metros de diámetro, todas con movimientos pausados mientras flotaban en el agua. A pesar de los esfuerzos dedicados a múltiples investigaciones, la verdadera naturaleza de estas masas ha permanecido envuelta en misterio, desafiando cualquier intento de identificación precisa. Informes indican que carecían de olor y no mostraban órganos ni estructuras internas discernibles. Diversas teorías han sido propuestas para explicar su origen. Algunos han sugerido la posibilidad de que se trate de alguna forma de medusa o larva marina, mientras que otros han especulado acerca de posibles conexiones con fenómenos naturales, o incluso residuos industriales. A pesar de los esfuerzos de investigación, la incógnita en torno a estas criaturas persiste hasta el día de hoy, dejando un legado de misterio, tanto en la comunidad científica como en la memoria colectiva de aquellos que fueron testigos de estos eventos enigmáticos en las costas de Domsten. El secuestro de Pascagoula fue un incidente ampliamente conocido que tuvo lugar en 1973, cuando 2 ciudadanos estadounidenses de nombres Charles Hickson y Calvin Parker afirmaron haber sido secuestrados por seres extraterrestres mientras pescaban cerca del río Pascagoula, Mississippi. Durante el evento, Hickson y Parker afirmaron haber sido sometidos a un examen por parte de 3 criaturas humanoides, las cuales poseían características inusuales y una apariencia mecánica. Según los informes, estas criaturas tenían una forma humanoide de aproximadamente 5 pies de altura. Sus cabezas parecían estar directamente conectadas a los hombros, sin un cuello visible. Su piel arrugada y pálida se asemejaba a la de un elefante, y no tenían ojos discernibles, en su lugar, presentaban ranuras por boca. Además, tenían 3 crecimientos similares a zanahorias en lugar de nariz y orejas. Sus extremidades exhibían garras parecidas a las de una langosta, y parecían tener una sola pierna, fusionada en la parte inferior del cuerpo, que terminaba en pies con apariencia de elefante. Uno de los hombres también describió que el movimiento de estas criaturas era mecánico y robótico.
Después del incidente, el sujeto se convirtió en una figura pública, dando entrevistas y conferencias, e incluso afirmó haber tenido encuentros adicionales con seres extraterrestres en años posteriores. Desde 1959, aunque particularmente en la década de los 70, en los bosques espesos de América del Norte, se han presentado avistamientos de una especie primate sin identificar, de gran tamaño y particularmente agresiva, conocidos como monos diablo. Su pelaje es oscuro y áspero, cubriendo todo su cuerpo. Poseen ojos grandes y brillantes que reflejan una inteligencia inusual, y sus colmillos afilados y garras descomunales evocan una ferocidad primal. Son criaturas nocturnas, sigilosas y veloces. Se dice que los monos diablo tienen gritos horribles y un comportamiento salvaje, atacan a las personas en cuanto las ven y causan un pánico generalizado. Esto los convierte en una bestia completamente diferente de la mayoría de los otros críptidos primates, en el sentido de que parecen buscar activamente a los humanos, y se los considera una gran amenaza si se los encuentra. Debido a la apariencia salvaje, la agresividad intensificada y los ruidos fuertes, los escépticos creen que la mayoría de los monos diablo son simplemente babuinos fugitivos o especies de monos similares que han logrado reproducirse en la naturaleza, de manera muy parecida a como lo han hecho algunos grandes felinos en otras áreas del mundo. Una versión común entre criptozoólogos cataloga a los monos diablo como un pariente de pie grande. Mientras tanto, otras versiones, ciertamente más extravagantes, los han catalogado como espíritus malignos, o inclusive extraterrestres. Eran las 4 de la tarde. Una pareja de esposos había decidido disfrutar de unas vacaciones en la hermosa isla de Fuerteventura. Todo parecía perfecto, hasta que tuvieron un encuentro que los dejó aterrados. Mientras caminaban por un paseo marítimo, notaron la presencia de un hombre alto y pálido que se acercaba hacia ellos. Este extraño individuo vestía de manera inusual, con un sombrero de ala ancha, gafas de sol oscuras, y ropa poco común. Su piel era sorprendentemente pálida, casi translúcida, y sus manos delgadas y largas parecían salir de su figura espectral. A medida que se acercaba, la pareja comenzó a sentir una sensación incómoda y una creciente inquietud. El hombre pasó junto a ellos, y en ese momento, se giró para mirar directamente al hombre. Pronunció algunas palabras incomprensibles en un tono agudo y grave, que no parecían pertenecer a ningún idioma humano conocido. Esta experiencia dejó a la pareja horrorizada y sin palabras. El hombre misterioso desapareció rápidamente de la escena, y la pareja se quedó con una sensación abrumadora. A su regreso al hotel, el sujeto no pudo sacarse de la cabeza el encuentro perturbador. Discutió constantemente sobre lo que habían presenciado con su esposa, y se dio cuenta de que el hombre que habían visto no era como ninguna otra persona que hubieran conocido. Se sintió profundamente intranquilo y su mente se atormentaba con imágenes del hombre pálido cada vez que intentaba dormir. Tiempo después, el sujeto escuchó hablar sobre los hombres de negro en un programa de radio. Se sorprendió al ver un dibujo de un ser que se asemejaba de manera sorprendente al hombre misterioso que habían encontrado. Convencido de que había tenido un encuentro con una entidad extraña, el hombre se puso en contacto con el encargado de narrar aquel programa, y compartió los detalles de su experiencia. Este encuentro en la isla tropical dejó una profunda impresión en la pareja, y los llevó a cuestionar la naturaleza de la realidad y la existencia de seres fuera de lo común. Según cuentan los relatos de muchos buceadores, en las profundidades del océano, habita una extraña criatura, que parece salida de otro planeta. Se le conoce como The Black Carpet, siendo descrita como una agrupación de microorganismos de color negro azabache. Posee un tamaño inmenso pero indefinido, y se caracterizan por presentar antenas delgadas, a la par de tentáculos negros de apariencia peculiar. Se dice que se desplazan furtivamente en las profundidades del océano, alimentándose de nutrientes. Según se cuenta, este enigmático organismo emite sonidos que se asemejan a un canto de ballena distorsionado, colocándolo en la categoría de otros críptidos marinos que han sido reportados. Se sugiere que, en caso de ser real, esta entidad podría tener una conexión con los primeros organismos unicelulares que poblaron los océanos hace millones de años. En 1971, pobladores finlandeses presenciaron un avistamiento de un ovni, y, posteriormente, tuvieron un encuentro con una criatura extraterrestre.
Todo ocurrió mientras dos mujeres residentes de la zona estaban conduciendo cerca de un pequeño barrio llamado Kiminki, cuando en eso, vieron una extraña luz detrás de su automóvil. Esta se desplazó sobre el vehículo y caminó por el lado izquierdo de la carretera. Después de llegar a un campo cercano, la luz desapareció, y las mujeres afirmaron haber visto a una criatura peculiar, vestida con un traje verde, cruzando la calle frente a ellas. Unos días después, dos leñadores tuvieron un encuentro cercano con una entidad similar. Uno de ellos vio un objeto metálico flotando en el aire, y presenció cómo descendió al suelo en un claro del bosque. Una criatura de menos de 3 pies de altura, con un traje verde y una placa frontal similar a un buzo, emergió del objeto. El ser se acercó hacia el hombre de manera rígida y deslizante, y este último decidió enfrentarlo mientras su compañero lo observaba. Después de un breve enfrentamiento, la criatura regresó a la nave y esta se elevó en el aire antes de desaparecer. El encuentro dejó a ambos leñadores en estado de shock, e incluso el que se enfrentó a la criatura sufrió quemaduras en la mano después de tocar su traje. Aunque algunas personas han sugerido que el incidente fue un engaño, otros creen que fue un auténtico encuentro con una entidad alienígena, tomando como única evidencia tangible las huellas redondeadas dejadas por la nave en aquella nevada. El 17 de octubre de 1973, en Falkville, Alabama, se avistó una nave espacial en un campo, llamando la atención de las autoridades locales. El jefe de policía se acercó al sitio, y en lugar de encontrar una nave espacial, vio a un ser extraterrestre vestido con un traje de papel de aluminio brillante. Este extraterrestre tenía movimientos inusuales, parecidos a los de un mono y mecánicos al mismo tiempo. Parecía correr a velocidades sorprendentes y sus pasos eran como si tuviera resortes en sus pies. El oficial, cumpliendo con su deber, intentó capturar evidencia del encuentro y tomó 4 fotos antes de que el ser desapareciera rápidamente. Sin embargo, después de compartir su experiencia, el hombre enfrentó repercusiones negativas. Fue despedido de su cargo como jefe de policía, su matrimonio se desmoronó, y su casa fue incendiada. Estos eventos alimentaron las teorías de conspiración relacionadas con los ovnis y dieron lugar a especulaciones sobre por qué muchas personas que han tenido encuentros similares optan por guardar silencio. Aunque las imágenes tomadas por el policía fueron analizadas y no se concluyó si eran reales o falsas, generaron interés debido a la aparición de una nave espacial en los negativos. Este incidente en Falkville se ha convertido en un caso destacado en la ufología y ha contribuido al debate sobre la existencia de vida extraterrestre y los avistamientos de ovnis. En los confines del folclore estadounidense, emerge un extraño ente conocido como el Mothman, un críptido que ha dejado una marca imborrable en la historia de Point Pleasant, Virginia Occidental, durante los años 1966 y 1967. Testimonios de docenas de personas que afirmaron haber avistado al Mothman, pintan un cuadro de asombro y temor. Describen a la criatura como un ser alado de gran proporción, con rasgos humanoides y unos penetrantes ojos rojos que destilan misterio. El flujo constante de informes sobre avistamientos no ha cesado con el paso del tiempo, persistiendo mayormente en los estados vecinos a la región original de las primeras observaciones. La persistencia de estas narrativas ha generado una conexión intrigante entre la presencia del Mothman y la proximidad de desastres significativos, llevando a algunos a considerarlo como un presagio de tragedias y fatalidades. Las teorías que intentan descifrar el origen y la naturaleza del Mothman se multiplican, proporcionando un amplio abanico de interpretaciones. Para los ufólogos y criptozoólogos, la posibilidad de que el Mothman sea un ser extraterrestre o una manifestación sobrenatural ha ganado fuerza. El primer avistamiento, situado en el mismo lugar donde eventos previos de naturaleza similar ocurrieron, alimenta estas especulaciones. Los escépticos, por otro lado, proponen explicaciones más terrenales. Algunos sugieren que la criatura podría haber sido confundida con una especie de ave, tal vez una garza de gran tamaño, o un búho. Otros descartan por completo la existencia del Mothman, atribuyendo los avistamientos a engaños o malentendidos. A día de hoy, el Mothman aún permanece como una figura enigmática, desafiando las explicaciones convencionales, y dejando tras de sí un rastro de incertidumbre y especulación en la historia, no solo de la región, sino del país en general.
En una tarde ventosa de 1986, Frank Shaw, un empleado de la NASA, mientras se encontraba caminando hacia su automóvil al final de su turno, presenciaría algo que lo marcaría de por vida. Al mirar hacia arriba, logró divisar una figura negra espantosa, parecida a una gárgola, encaramada siniestramente en el borde de uno de los edificios del centro espacial. Shaw, tras mirarla directamente, quedó completamente aterrado. Este temor aumentó aún más cuando vio a la criatura desplegar sus alas y salir volando. Inmediatamente, según relató Shaw, este buscó apresuradamente las llaves, abrió la puerta del auto, se metió adentro, encendió el motor y condujo en la oscuridad de la noche hacia su casa. Tras lo acontecido, su familia, al escuchar su anécdota, le creyó, pero a su vez le aconsejó que no le contara a sus superiores sobre este incidente, para que no se pusiera en duda su credibilidad, o peor aún, su cordura. En un principio Shaw estuvo de acuerdo, pero a medida que los días se convirtieron en semanas, no pudo quitarse de la cabeza el recuerdo de su encuentro, y finalmente decidió confiar en su supervisor. Para su sorpresa, en lugar de recibir incredibilidad o burlas, se le informó que este no era el primer empleado en haber visto a la enigmática criatura, y que de hecho, se había abierto un archivo secreto sobre ella. Después de su inusual confesión, la historia de Shaw se abrió paso en la cadena de mando, hasta que aparentemente llamó la atención de algunos funcionarios de la NASA, quienes le advirtieron que lo mejor para él y su familia, era el abstenerse de contar su extraña historia a cualquier otra persona. En el remoto año de 1903, la tranquila localidad de Van Meter, Iowa, se vio acosada por el relato perturbador de un monstruo alado que, según los informes, aterrorizó al pueblo durante 5 noches consecutivas. La criatura, descrita como un imponente pájaro prehistórico humanoide de 2,5 metros de altura, estaba dotado de alas semejantes a las de un murciélago y un cuerno en la cabeza capaz de emitir un rayo de luz cegador. Numerosos testigos relataron encuentros con la criatura. Un residente aseguró haber visto al ser moviéndose en un edificio, mientras que un médico desesperado disparó sin éxito en un intento de repeler la amenaza. Un valiente banquero incluso enfrentó al monstruo y tomó un molde de yeso de una huella dejada por la criatura. Asimismo, un periodista afirmó haber capturado una fotografía del ser. Las sospechas sobre el origen de la criatura apuntaban a una mina de carbón abandonada en las afueras del pueblo. Estas sospechas se confirmaron cuando un exgerente de operaciones de la mina afirmó haber presenciado la aparición de la criatura junto a otra de menor tamaño. Ante la amenaza, los vecinos de Van Meter se armaron y se dirigieron a la mina, pero las criaturas parecían inmunes a las balas y desaparecieron en la oscuridad. Con opciones agotadas, la entrada de la mina fue sellada, y desde entonces, las entidades aladas dejaron de ser un tema de conversación en Van Meter, sumiendo a la comunidad en el silencio y el misterio que rodea esa serie de noches aterradoras. Perteneciente al folclore estadounidense, asociada específicamente a la región del centro de Maryland, en las montañas de Blue Ridge, habita el Snallygaster, una criatura involucrada en una gran diversidad de anécdotas locales. Según se cuenta, esta bestia, semejante a un reptil, o más específicamente un dragón, posee alas enormes y un pico largo y metálico bordeado de dientes afilados como navajas. Un dato que lo destaca, al menos según los testigos, son sus gritos que genera, pues son particularmente escalofriantes. Las leyendas relacionadas a la criatura se remontan al siglo XVIII, aunque ganó notoriedad a principios del siglo XX, cuando los periódicos comenzaron a informar sobre supuestos avistamientos de la criatura, siendo descrita como temible y escurridiza que sale durante la noche para alimentarse del ganado y, según algunas historias, también humanos. En septiembre de 1944, la pequeña ciudad de Mattoon, en Illinois, se vio envuelta en un caso de histeria colectiva que fue conocido como el gaser loco. Durante ese tiempo, los residentes de la ciudad comenzaron a despertarse en medio de la noche, con un olor dulce penetrante, que invadía sus hogares. Pronto, muchos de ellos comenzaron a experimentar náuseas y, en algunos casos, parálisis temporal. A medida que se propagaba el miedo y el desconcierto, surgieron informes de que un misterioso hombre estaba acechando las casas y bombeando gasolina a través de las ventanas abiertas. El fenómeno del gaser loco se hizo cada vez más conocido, y los informes de avistamientos y ataques se multiplicaron rápidamente. Los medios de comunicación locales comenzaron a cubrir el caso, y la historia capturó la atención del público.
Las personas se sentían aterrorizadas y preocupadas por la seguridad de sus hogares y familias. Sin embargo, la investigación policial, llevada a cabo por el jefe de policía de la localidad, arrojó resultados sorprendentes. Al parecer no había evidencia de que un individuo estuviera perpetrando los ataques con gasolina. En su lugar, se determinó que los cambios en la dirección del viento durante la noche habían llevado a que el gas de una planta local se filtrara a través de las ventanas abiertas de las casas. Además, se sugirió que algunos de los presuntos ataques eran producto de la histeria y el miedo colectivo de los residentes, que estaban constantemente en alerta y temerosos de ser atacados por el enigmático ser. La explicación de la policía fue recibida con escepticismo por algunos, mientras que otros la aceptaron y se sintieron aliviados de saber que no había un peligro real rondando la ciudad. A medida que los informes del gaser loco disminuyeron y el tiempo pasó, el caso se desvaneció en la memoria colectiva de los lugareños. Pese a todo, el incidente sigue siendo objeto de interés para los investigadores de la histeria colectiva y los fenómenos psicológicos. El 16 de septiembre de 1994, en la escuela Ariel de Ruwa, Zimbabue, se produjo un sorprendente incidente que captó la atención mundial. 62 alumnos, de entre 6 y 12 años, afirmaron haber presenciado un avistamiento de ovnis. Según su relato, vieron naves plateadas descender del cielo y aterrizar en un campo cercano a la escuela. Pero lo más asombroso fue que criaturas vestidas de negro se acercaron a ellos y les transmitieron mensajes telepáticos sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. Este encuentro se convirtió rápidamente en uno de los casos de ovnis más famosos de África, generando tanto interés como escepticismo. Algunos críticos argumentan que se trató de una histeria colectiva, mientras que otros sugieren que pudo ser confusión con otros eventos, o incluso, una broma elaborada. Sin embargo, es importante destacar que varios testigos continúan sosteniendo la veracidad de lo ocurrido. Han pasado años desde aquel incidente, pero algunos de los niños, ahora adultos, afirman que todavía sienten el temor de que esas criaturas regresen, e incluso aseguran poder percibir su presencia en la atmósfera. El caso de la escuela Ariel ha sido objeto de estudio y debate. Incluso se realizaron entrevistas, y se solicitaron dibujos a los niños para documentar y analizar sus testimonios. La comunidad ufológica ha utilizado este incidente como evidencia de visitas extraterrestres a la Tierra, mientras que los escépticos han buscado explicaciones más terrenales. Independientemente de las opiniones encontradas, el incidente ha dejado una huella duradera en los testigos y en la historia de los avistamientos de ovnis. En la noche del 5 de septiembre de 1891, la apacible ciudad de Crawfordsville, Indiana, se vio envuelta en el misterio. Dos repartidores de hielo se encontraron con un espectáculo aterrador. Una horrible aparición que flotaba en el aire, llenándolos de pavor. Un pastor metodista y su esposa corroboraron el avistamiento, describiendo una criatura de dimensiones colosales, con alas membranosas y un ojo llameante. El fantasma de Crawfordsville, como se le conoció, desató el terror entre los habitantes. Algunos relataron sentir su aliento caliente mientras se movía con agilidad por el cielo nocturno. Los reportes se multiplicaron, con cientos de personas afirmando haber presenciado la criatura. El investigador paranormal Charles Ford se interesó por el caso, recopilando testimonios y buscando una explicación. Algunos sugirieron que se trataba de una bandada de aves desorientadas por las nuevas luces eléctricas de la ciudad. Otros, más fantasiosos, creían en la presencia de un ser sobrenatural. Más tarde, dos lugareños afirmaron haber descubierto la verdad. La criatura no era un monstruo, sino una bandada de ciervos asesinos. Esta teoría, aunque controvertida, aportó una posible explicación racional al misterio. Sea como sea, el fantasma de Crawfordsville sigue dando eco entre los habitantes de la ciudad, quienes siguen divulgando el relato de generación en generación. En el metro de Manhattan, Nueva York, el 1 de octubre de 1999, se reportó la aparición de un intrigante ser, descrito como un auténtico ente fantasmal. La testigo de este evento, se encontraba ascendiendo las escaleras mecánicas en una estación, cuando avistó a unos 20 metros de distancia lo que parecía ser una figura masculina, de unos 2 metros de alto. La extraña figura estaba parada cerca de la entrada de la estación, con una apariencia peculiar. Su rostro era de un tono gris claro, casi blanco, y poseía cejas pobladas y ojos que emitían una sensación amenazante.
Su postura era igualmente inusual, con una espalda arqueada, hombros anchos, y codos y cabeza inclinados y apuntando hacia atrás, como si observara a los transeúntes por encima de sus cabezas, como si buscara a alguien en particular. La chica apenas pudo vislumbrar su rostro, pero de inmediato se alejó sin mirar hacia atrás, sintiendo un intenso temor que le impedía volver a hacerlo, temiendo que algo inesperado le ocurriera. Entrelazada con diversos encuentros de naturaleza paranormal asociados a ovnis, se encuentra un extraño ser, aterrador en apariencia y comportamiento, conocido como Indrid Cold, o simplemente, el hombre sonriente. La génesis de su nombre emana de una sucesión de avistamientos registrados a mediados del siglo XX, en específico en el este de Virginia, Estados Unidos. Estos encuentros se caracterizan por su atmósfera inquietante y enigmática, con testigos que relatan interacciones con un hombre alto y sonriente, cuyo comportamiento se despliega de forma singular. Uno de los relatos más sobresalientes vinculados a Indrid Cold, es el caso de un hombre, quien declaró haber tenido una secuencia de encuentros con el enigmático ser, en 1966. El sujeto describió a Cold como una entidad extraterrestre que establecía comunicación telepática y compartía información sobre otros planetas y dimensiones. Las apariciones de Cold solían ir acompañadas de fenómenos extraños, como sonidos y luces inusuales. Desde entonces, el mito que rodea a Indrid Cold se ha arraigado en el tejido de la tradición ovni y las teorías conspirativas. En los círculos de especulación, ciertas teorías sugieren que el hombre sonriente es una entidad alienígena, o incluso una forma de vida interdimensional. Por otro lado, otras teorías esbozan la posibilidad de que sea un agente gubernamental o incluso una criatura críptica. En la noche del 17 de agosto de 1971, un par de nativos de la ciudad de Palos Verdes, Los Ángeles, afirmaron haberse encontrado con dos criaturas aparentemente alienígenas, los cuales eran muy diferentes a cualquier otra registrada en los anales de la ufología. Según su relato, aproximadamente a las 2 de la madrugada, el dúo salió de la casa de un amigo en común, que vivía en las cercanías, momento en el que se subieron a su auto. Tras encender el motor y los faros, estaban a punto de irse cuando los hombres notaron simultáneamente un par de lo que solo se puede describir como enormes cerebros incorpóreos que yacían a unos 6 pies frente a ellos en medio de la carretera. El comportamiento desconcertado de ambos rápidamente dio paso al miedo y en unos momentos se alejaron rápidamente de estos extraños seres y fueron rumbo a sus hogares. Tras haber dejado a su compañero en su casa, el sujeto restante se dirigía a la suya, pero una vez llegada a su morada, notó, para su consternación, que eran las 4:30 de la mañana, algo muy raro pues normalmente su recorrido duraba tan solo unos minutos, lo cual lo hizo preguntarse qué habría pasado en ese lapso de tiempo. Sin embargo, decidió ignorarlo en aquel momento, pues simplemente no estaba en condiciones para analizar las cosas en ese momento. Los años pasaron, y en 1976, después de 5 largos años de luchar con su memoria y preguntándose qué sucedió durante esas horas perdidas, el sujeto finalmente decidió someterse a una regresión hipnótica con la esperanza de descubrir qué le había sucedido, después de separarse de su amigo aquella noche. Lo primero que recordó mientras se encontraba en este estado, fueron unas extrañas palabras que el cerebro más grande le había dicho telepáticamente. Tómense el tiempo para comprenderse a sí mismos, se acerca el momento en que lo necesitarán. No recordarás este incidente hasta que nos volvamos a ver. Regresando aún más a sus recuerdos perdidos, el sujeto descubrió que los cerebros lo habían estado esperando en su casa después de dejar a su amigo. De alguna manera, lo transportaron a una habitación de metal llena de computadoras, donde se encontró con varios seres humanoides de más de 2 metros de altura, piel gris, y con dedos de telaraña. Estas criaturas explicaron que los cerebros eran en realidad solo traductores orgánicos que les permitían comunicarse con la vida terrestre. Los seres grises advirtieron que la humanidad debe aprender a controlar su peligroso poder, o de lo contrario, enfrentarse a la destrucción. No se sabe más sobre este acontecimiento, pues eso sería lo último que se sabría sobre el hombre, lo cual deja mucho que pensar, y si bien la credibilidad de esta historia es bastante dudosa, lo cierto es que es cuanto menos interesante, a la par de extraña, demasiado extraña.
El incidente OVNI de Badajoz hace referencia a los hechos ocurridos en la madrugada del 12 de noviembre de 1965, en la base aérea de Talavera la Real, situada en la provincia de Badajoz, España. Según se cuenta, 2 militares, mientras patrullaban el área de almacenamiento de combustible de la base, en plena madrugada, aseguraron escuchar un ruido similar a una interferencia de radio, el cual se convirtió en un silbido que duraría unos minutos. Al inspeccionar la zona, vieron una luz intensamente brillante en el cielo, que duró 15 segundos. Poco después, otro guardia acompañado de un perro guardián se les sumó, y juntos, se movieron por toda la zona. Cuando llegaron a cierto punto, escucharon el sonido de ramas de eucalipto al romperse. El perro fue liberado y corrió hacia el punto de donde provenía el sonido. Pronto el perro regresaría, pero en un estado debilitado. Los soldados incitaron al perro a volver al punto varias veces, cada vez con el mismo resultado. Eventualmente, el perro comenzó a caminar en círculos alrededor de los 3 soldados, una técnica enseñada a los perros guardianes, destinada a proteger a sus guías. En eso, uno de los guardias aseguró ver una luz verde con forma humana muy alta, a su izquierda. Parecía estar formado por pequeños puntos de luz, y el brillo era más intenso a lo largo de sus bordes. La cabeza era pequeña y estaba cubierta por algo parecido a un casco, y sus brazos eran muy largos y estaban cruzados. No había señal de manos o pies. Tras lo acontecido, el guardia cayó de rodillas y se desmayó, lo que ofreció a sus amigos la oportunidad de abrir fuego contra la criatura. Se dispararon entre 40 y 50 balas, y a medida que el ser era alcanzado, su brillo se hizo más intenso y desapareció. Posteriormente, cuando el guardia estaba siendo asistido, se escuchó el mismo sonido que antes, con una duración de entre 10 a 15 segundos. A la mañana siguiente, unos 50 hombres registraron toda la zona. Descubrieron que no había casquillos de bala de los disparos de los soldados, ni agujeros donde se suponía que las balas habían golpeado la pared detrás de la criatura. Sin embargo, la Fuerza Aérea concluyó que efectivamente, se dispararon las ametralladoras. Incluso hoy en día, no hay respuesta sobre con qué habían luchado los soldados, pero la mayoría de las personas involucradas en el caso están de acuerdo en que se trataba de algo que involucraba a algo desconocido, quizás extraterrestres. El 4 de septiembre de 1964, Donald Shrum, de 28 años, se encontraba junto a sus amigos, practicando caza con arco y flecha, en Cisco Grove, ubicado en el condado de Placer, California. Durante esta expedición, el sujeto viviría un encuentro inesperado que se convertiría en el viaje de caza más aterrador y extraño de su vida. Mientras cazaba durante la tarde, Donald se separó del resto del grupo y, con la noche acercándose rápidamente, decidió asegurarse pasando la noche en un árbol. En ese momento, pudo divisar una luz blanca que se movía de forma zigzagueante entre los árboles a baja altura. Al principio, el hombre creyó que era un helicóptero, por lo que saltó desde la seguridad del árbol y encendió bengalas para llamar la atención. Pensó que sus amigos habían enviado un equipo de rescate para encontrarlo. Sin embargo, la luz blanca giró hacia él y se detuvo a unos 50 metros del árbol. Pronto, se dio cuenta de que el objeto no era un helicóptero en absoluto, sino algo completamente extraño y diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes. Sintiendo miedo, volvió rápidamente a subirse al árbol para resguardarse. Después de un breve lapso de tiempo, quedó atónito al ver a 3 seres acercándose al árbol. 2 de ellos parecían humanoides, mientras que el tercero tenía una apariencia más parecida a la de un robot. El miedo del hombre se convirtió en pánico total cuando los 3 comenzaron a sacudir el árbol en un intento de hacerlo bajar. Recuerda con vívida claridad que un vapor blanco salió disparado de la boca del robot, dejándolo inconsciente. Cuando recuperó el conocimiento, se sentía mareado y nauseabundo. Sin embargo, no se rindió y comenzó a arrojar fósforos encendidos hacia los seres, lo que logró que se alejaran momentáneamente del árbol. No obstante, el asalto continuó, y el sujeto finalmente logró cargar y disparar una flecha que impactó en el robot. La chispa resultante indicaba que la flecha había golpeado una superficie metálica. Continuó disparando 2 flechas más hacia los seres, logrando dispersar al grupo en ambas ocasiones. Pronto, un segundo robot se unió al grupo, y, una vez más, el extraño vapor blanco emanado de la boca de la entidad dejó al hombre inconsciente. Al recobrar la conciencia, se encontró con la sorpresa de que los 2 seres humanoides estaban trepando el árbol. Con valentía, logró frustrar el ataque lanzándoles diversos objetos y sacudiendo el árbol.
Este escenario de ataques intermitentes se prolongó durante gran parte de la noche. A medida que el amanecer se acercaba, más seres llegaron al lugar, y esta vez una gran cantidad de humo hizo que el hombre perdiera el conocimiento por completo. Cuando finalmente despertó, se dio cuenta de que apenas se sostenía del árbol por su cinturón. Los alienígenas finalmente se habían marchado. Shrun fue rescatado y se reunió con los demás cazadores. Para corroborar al menos parte de su historia, otro hombre que también se había perdido y había presenciado el ovni, respaldó su testimonio. Ahora bien, lo que hizo que este caso fuera aún más extraordinario, además de lo evidente, fue la inusual coincidencia con un libro escrito en 1836. Este libro titulado Le Livre des Legendes, escrito por Antoine Leroux de Linky, un bibliotecario francés, hace referencia a los elfos de la siguiente manera. Si un ser mortal se atreve a acercarse a ellos, abren la boca y, golpeados por el aliento que escapa de ella, el imprudente compañero muere envenenado. Esta conexión fue señalada por Jacques Vallée, en su obra fundamental Pasaporte a Magonia. Jacques también afirmó que los extraños efectos experimentados por el sujeto, eran consistentes con la repentina privación de oxígeno. A pesar de su fascinante relato, Donald Shrun fue el único testigo de estos seres inusuales, presenciados aquella terrorífica noche en California. El avistamiento de la abominación arbórea fue un acontecimiento que tuvo lugar la noche del 29 de agosto de 1965. Los testigos fueron dos hombres llamados Antonio Chávez Bedoya y Julio de Romana, quienes navegaban por un tramo rocoso y desolado de la carretera panamericana, en el sur de Perú, aproximadamente a 12 millas de Arequipa. Todo iba normal, hasta que en cierto punto, presenciaron lo que describieron como un ser extraño, un marciano, que parecía un arbusto. La entidad medía un poco más de 31 pulgadas de altura. Presentaba un solo ojo dorado, ubicado en lo que pasaba por su cabeza, así como parecer poseer una multitud de ojos más pequeños que cubrían su cuerpo. El cuerpo de la cosa también parecía estar orbitado, por lo que lucían tiras de oro y plata, similares a oropel. Apenas unos segundos después de ver a la criatura, los testigos observaron un platillo volador que se elevaba sobre su vehículo, y que finalmente se fue para no ser visto nunca más. En 1975, en Kofu, Japón, dos niños de 7 años, tuvieron un extraordinario encuentro con extraños humanoides, el cual, los marcaría para el resto de sus vidas. El 23 de febrero de aquel año, mientras patinaban cerca de un desarrollo residencial de Tokio, ambos niños observaron dos ovnis anaranjados brillando en el cielo. Los dos quedaron fascinados al ver cómo el ovni más grande se partió, y voló hacia un monte cercano conocido como Atago, mientras que el más pequeño descendió lentamente y aterrizó en un viñedo no muy lejos de su posición. Llenos de curiosidad, los niños corrieron hacia el viñedo para inspeccionar de cerca el objeto, que ahora había cambiado de color y se había convertido en un disco plateado abovedado. El platillo volador estaba posado sobre 3 patas en forma de bola y tenía extraños caracteres grabados en su superficie metálica. Mientras lo exploraban, quedaron asombrados al descubrir una escotilla abierta en un costado de la nave y una escalera que se extendía automáticamente hacia el suelo. En ese momento, una extraña criatura humanoide emergió de la nave, mientras que otra permanecía en el interior. La criatura tenía aproximadamente 1,5 metros de altura, brazos largos y estaba vestida con un brillante uniforme plateado. Su piel era de un marrón oscuro y estaba tan arrugada que apenas se distinguían características faciales, a excepción de 3 colmillos metálicos de 2 pulgadas de largo. Mientras los niños observaban atónitos, la criatura se aventuró por los alrededores, aparentemente ajena a la presencia de los niños. De repente, se giró y tocó el hombro de uno de ellos, quien quedó paralizado en el suelo. Su amigo, viendo la situación, valientemente cargó a su compañero sobre sus hombros y lo alejó rápidamente de los seres alienígenas. Al llegar a casa, los niños informaron a sus madres sobre el extraño encuentro, y las llevaron al viñedo. Para su sorpresa, también pudieron presenciar una luz naranja pulsante en el lugar. Este espectáculo de luces continuó durante 5 minutos antes de que el ovni se elevara en un estallido de luz deslumbrante. Además de aquellos niños, otro compañero de su clase, afirmó haber visto un objeto brillante volando hacia la zona antes de que los otros descubrieran el ovni. Al día siguiente, ambos amigos compartieron su experiencia con estudiantes y maestros en su escuela, y sus historias fueron consistentes.
Las autoridades escolares y los investigadores examinaron el área y encontraron postes de concreto derribados y huellas de aterrizaje. Posteriormente, las autoridades de aviación atribuyeron el avistamiento a las luces de un avión de hélice, sin hacer mención a la presencia de humanoides con colmillos. Es por este último detalle que las historias de los niños, junto con los hallazgos en el lugar, siguen dejando muchas preguntas sin respuesta. En la noche de un día de agosto de 2019, en California, un empleado de una granja lechera, mientras trabajaba hasta altas horas de la madrugada, escuchó extrañas voces provenientes del granero. Decidido a investigar, se dirigió hacia el lugar, pero no encontró ninguna fuente para los ruidos. Este patrón se repitió varias veces, y finalmente, decidió esperar en su camión de alimentación, con la intención de sorprender a los intrusos. Sin embargo, en un momento extraño, el joven se encontró en una habitación con una puerta frente a él. Antes de que pudiera procesar la situación, un hombre con un cuchillo salió corriendo hacia él. El chico logró esquivar el ataque y el agresor cayó al suelo sin signos de vida. Poco después, dos seres más aparecieron, uno con una cara de cuervo, y otro con un rostro retorcida y una hoja de sierra circular en el pecho. El ser de la sierra intentó arrastrar al chico hacia sí mismo, pero este último logró defenderse, provocando que el ser cayera al suelo, donde también aparentemente murió. El joven se encontró ahora entre dos cuerpos, mientras el ser de la cara de cuervo se retiraba. Sintiéndose aterrorizado y desorientado, el joven regresó a la lechería con una sensación constante de ser observado. Al regresar, el hombre notó que estaba cubierto de sudor y que las huellas de manos en sus muñecas estaban extremadamente calientes. Aunque solo habían pasado 5 minutos desde que comenzó su intento de atrapar a los intrusos, él concluyó que había tenido un encuentro con fuerzas demoníacas. Esta experiencia dejó al joven aterrado y confundido, cuestionando la naturaleza de lo que había presenciado. Sin respuestas claras, solo pudo asumir que había enfrentado algo más allá de la comprensión humana en aquella fatídica noche.